A ver, ¿qué es lo que de verdad diferencia una fe que es pura apariencia de una que nace del corazón? Hoy vamos a explorar ese llamado a una transformación real, yendo mucho más allá de la simple actividad religiosa para descubrir qué significa regresar a Dios por completo. La pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido es justamente esta. ¿Qué significa realmente volver a Dios? Y como vamos a ver, no se trata de un simple cambio de dirección, sino de una transformación que ocurre a un nivel muchísimo más profundo. Miren, la idea central es súper clara. El viaje espiritual no se trata de cambiar de ruta o de sentir algo pasajero. Es un cambio de corazón, una entrega total. No algo de dientes para afuera, saben que solo se queda en los labios. Bueno, para entender bien esta desconexión, nuestra primera parada es el libro de Amós. Aquí vamos a encontrar un diagnóstico brutal de una religión que por fuera se ve perfecta, pero que por dentro está completamente hueca. Amós usa una metáfora que es potentísima, las vacas de Basán. Ojo, no es un insulto, es un diagnóstico espiritual. Basán era una zona famosa por su ganado robusto, y Amós usa esta imagen para mostrarnos cómo la comodidad y el privilegio nos pueden cegar, llevándonos a la indiferencia y a la injusticia. Y el texto nos va detallando cómo Dios una y otra vez intentó llamarles la atención, y fue escalando. Estas 5 advertencias, que van desde el hambre hasta la destrucción total, muestran los intentos, cada vez más fuertes, para que reaccionaran, para que se dieran cuenta de su desconexión. Y aquí viene lo más duro. Después de cada advertencia, la misma frase, como un estribillo trágico. Esta frase resuena una y otra vez, subrayando la negación persistente del pueblo a regresar, a pesar de todas las señales. Es como el eco de un corazón que ya no quiere escuchar. Ahora, uno podría pensar que esto era cosa de la época de Amós, ¿verdad? Pues no. Si avanzamos hasta el libro de Apocalipsis, vemos exactamente la misma tensión entre la apariencia externa y la realidad interna, pero diagnosticada en diferentes comunidades de fe. Esta comparación lo ilustra a la perfección. Fíjense, incluso las iglesias con una reputación impecable pueden estar sufriendo por dentro. Por un lado, Tiatira tenía un amor que crecía y crecía, pero una tolerancia súper peligrosa. Y por el otro, Sardis, que tenía una fama increíble, pero por dentro, nada, en coma espiritual. Ok, vamos a ver Tiatira más de cerca. Su problema no era la falta de buenas obras, para nada. Era una tolerancia peligrosa. Permitían una influencia que simbólicamente se le llama Jezabel, que básicamente les decía, tranquilos, se puede mezclar la fe con la inmoralidad, y así justificaban el pecado. Ahora, en Sardis, el diagnóstico era otro, pero igual de serio. El peligro aquí era la autocomplacencia. Confiar en la reputación, en la apariencia de vitalidad, mientras que la pasión y la transformación de verdad ya se habían apagado. Era como un auto increíble por fuera, pero con el motor apagado. Vivían en piloto automático. ¿Y cuál es la receta para este coma espiritual? Bueno, la solución es una serie de acciones muy claras. Son 5 pasos, una guía práctica para revivir. Y no son sugerencias, son un llamado urgente a romper con la inercia y recuperar una fe que sea auténtica. Ok, ya diagnosticamos el problema, ¿no? Vimos la fe hueca. Ahora la historia da un giro. Aquí es donde empieza la solución, el punto de partida para un regreso que sea genuino. Y todo comienza aquí, en este clamor que viene desde lo más profundo. Este verso marca un punto de inflexión, porque nos muestra que un verdadero regreso muchas veces no empieza desde un lugar de fuerza o de confianza, sino desde un grito crudo y honesto que nace de la desesperación. Y es que un regreso genuino arranca con el reconocimiento honesto del propio estado, tal como lo hace el salmista. Significa dejar la fachada a un lado y presentar una petición sincera, aunque sea apenas un susurro que viene de lo más hondo. Así que fíjense en el viaje del salmista. Se empieza en la desesperación total. Pero la esperanza no viene de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Es su perdón abundante y la fidelidad de su palabra lo que se convierte en el ancla firme que saca a la persona de esa desesperación. Pero claro, ese clamor interno tiene que salir, tiene que verse por fuera. Entonces, ¿cómo se ve en la vida real un corazón que ha vuelto a Dios? Bueno, la primera prueba es la evidencia externa de ese corazón transformado. Amós lo dice con una fuerza que te deja sin palabras. Esta cita muestra el rechazo total de Dios a los rituales vacíos. Cuando las ceremonias y los cantos no están conectados con una vida de justicia, pierden todo su sentido.
Dios no quiere un espectáculo, quiere un cambio real. Lo que Dios desea es muy concreto. La fe verdadera tiene que transformar la forma en que se trata a los demás y cómo se organiza la sociedad. La espiritualidad, por tanto, no es solo un asunto personal, tiene consecuencias públicas y sociales. Y esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas, porque un regreso completo no se trata solo de acciones externas, tiene que ir de la mano con una profunda transformación interna del carácter. Y para esto la sabiduría de Proverbios es genial, porque nos aterriza el concepto. Al enfocarse en cómo manejamos la ira, nos muestra que lo que pasa adentro de una persona es tan, pero tan crucial como sus acciones por fuera. Miren, esta comparación que hace Proverbios es perfecta. Si a una persona se le cría sin límites, ¿qué pasa? Se vuelve rebelde. Bueno, pues lo mismo pasa por dentro. Una persona que no controla su enojo, que pierde los estribos, termina cometiendo todo tipo de pecados. Es exactamente el mismo principio. Entonces, si juntamos todo, ¿de qué se compone un regreso de todo corazón? Pues aquí lo tenemos. Empieza con un clamor honesto, ¿no? Admitir que se necesita ayuda. Luego se traduce en acciones de justicia, pero al mismo tiempo requiere un trabajo interno de autocontrol, de forjar el carácter. Y todo esto, claro, se sostiene con una vida de obediencia, de integridad. Al final, la gran conclusión es esta. Una fe genuina no es o corazón o acciones. No, no, no. Las integra. Se trata de la transformación completa de la persona, donde lo que se cree por dentro se manifiesta sí o sí en la forma de vivir. Y así, todo este recorrido nos deja con esta pregunta fundamental, una que es para que cada quien se la haga, ¿no? Al final, el material de origen nos lleva a considerar si la fe que se profesa es simplemente una fachada bien cuidada o el resultado de un cambio profundo y verdadero